Hola, estamos en la materia Matemáticas Financieras, en la unidad número 1 llamada Interés Simple, y estamos revisando el tema de progresiones aritméticas. Acabamos de revisar en un video anterior los términos que se utilizan para estos ejercicios. Justo ahora vamos a aplicarlos. El primero que vamos a mostrar ahora es uno muy sencillo. Dada la sucesión 1, 5, 9, 13, vemos que es una infinita porque continúa con los puntos suspensivos. Nos piden calcular el 15º término, o sea, como número ordinal, el 15º, ¿sí? Cuando yo manejo esta nomenclatura, estoy hablando de números ordinales que denotan orden. Y nos piden justo también calcular el enésimo término. Empiezo estableciendo como punto de referencia mi progresión. Entonces trabajo con 1, 5, 9 y 13 y lo primero que voy a obtener es la diferencia. Acuérdense que habíamos revisado que la diferencia es una resta de el término siguiente menos el anterior. Entonces puedo plantear de el segundo menos el primero, 5 menos 1, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero, y observo que en todos y cada uno de ellos el número se mantiene constante. Esto es precisamente la característica de una progresión aritmética. La diferencia acabo de encontrar que es 4. Y me están pidiendo como incógnita el A subíndice 15, donde yo tengo como punto de referencia el A subíndice 1, que es 1, y la diferencia que acabo de sacar, que es 4. Esta es mi columna de datos. Acuérdense que siempre en un problema manejamos el orden de datos, fórmula, sustitución y resultado. Entonces, así vamos a trabajar aquí en Matemáticas Financieras. Estos son mis datos. ¿Qué fórmula me conviene trabajar? Pues también la revisamos, que es la de A subíndice n, es igual a A subíndice 1 más n menos 1d. Como ya tengo el valor de A subíndice n, tengo la n, que es este subíndice, que es el número de término que me están pidiendo, y acabo de sacarle diferencia, lo único que hago es sustituir. Lo primero que se hace es la resta, luego la multiplicación y por último la suma. Acuérdense en la jerarquía de las operaciones. Por lo tanto, después de realizar las operaciones, tengo que mi término A subíndice 15 es igual a 57. Y de ahí me están pidiendo el enésimo término, el A subíndice n. Entonces, recalcando los datos, mi A subíndice 1 sigue siendo 1, mi diferencia es 4 y la n se queda como n. Entonces, mi A subíndice 1, ¿qué sería? Sería 1 más n menos 1 por la diferencia, que sería un 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no se puede hacer esta resta, se queda planteada si hago la multiplicación 4 por n y 4 por 1, me queda más 4n menos 4, y que observo que este 4 con este menos 1 se puede simplificar de tal manera que mi A subíndice n es igual a 4n menos 3. Y con esta regla de esta sucesión podemos entonces obtener cualquier término y yo la revisaría. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el cuarto término, ¿qué tendría que hacer? Sería el A subíndice 4, sería 4 por 4 sería 16 menos 3. Acabo de descubrir que efectivamente 16 menos 3 me da 13, que es el cuarto término que estoy manejando de mi progresión aritmética. Ahora, el siguiente problema vamos a manejarlo como calcular los 5 primeros términos de la progresión. Aquí ya me están dando la regla general de la progresión. Me están dando el cálculo ya hecho de el enésimo término. Entonces, pues es muy sencillo, porque lo único que hago es entonces ir sustituyendo. Si quiero la subíndice 1, entonces la n es 1, sería 5 por 1 más 1. Si quiero la subíndice 2, 5 por 2 más 1. De ahí voy obteniendo 6, 11, 5 por 3, 15 más 1, 16.
el A subíndice 4, 21, el A subíndice 5 sería un 25 más 1 sería el 26. Me están pidiendo los 5 primeros términos que sean que son estos, y si yo quiero plantearla en forma de la progresión, entonces los pondría cada uno separados por una coma. 6, 11, 16, 21, 26 y dejaría los puntos suspensivos porque es una progresión infinita. Y esto entonces confirmo que es una progresión aritmética con una diferencia igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a otro ejemplo, a otro ejercicio. ¿Cuáles son los primeros 3 términos de la progresión aritmética si el cuarto término es 13 y el octavo término es 27? Entonces, me están preguntando el A subíndice 1, el 2 y el 3, y me están dando el cuarto como 13 y el A subíndice 8 como 27. Yo me voy a apoyar del razonamiento de que tengo entonces 9, voy a trabajar con estos 9 términos, ¿sí? Y voy a pensar que para irme de uno al otro tengo unas diferencias que serían diferencias comunes. Entonces, fíjense bien, si yo quiero el A subíndice 8, que es, si yo tengo el A subíndice 8, ¿cómo podría yo encontrar o trabajar con este elemento? Yo les comentaba que si yo sumo el subíndice del término que estoy planteando con el número de diferencias, siempre me tiene que dar el subíndice de este término que estoy trabajando aquí. Como me están dando el A subíndice 8 y el A subíndice 4, yo voy a hacer el razonamiento de cómo llego al 8, pues con el A subíndice 4 y 4 diferencias. Y si ustedes observan, este es un término que ya conozco, este es otro que me dieron, y esta fórmula o ecuación me permite encontrar el valor de la diferencia. Sustituyo mi 27 y mi 13, despejo esta diferencia restando el 13, dividiendo entre el 4, y acabo de encontrar que la diferencia se llama 7 medios, que es igual a 3.5. Y entonces ahí ya puedo ir sacando mis términos que me están pidiendo. Si yo sé que esta diferencia es el valor de un término menos su anterior, de ahí puedo entonces ya trabajando con el A subíndice 4 que me dieron y sabiendo que la diferencia es 3.5, yo ya podría despejar entonces para encontrar el A subíndice 3. Entonces, aquí les hago una forma de despeje fácil. Este menos del A subíndice 3 lo paso como más para tenerlo positivo aquí, y entonces la D la paso restando. De tal manera entonces que el A subíndice 3 es el término 4, que es 13, menos la diferencia que es 3.5. Ahora en vez de ir hacia adelante, voy hacia atrás. En vez de sumar las diferencias, ahora las voy restando. Y entonces el A subíndice 2 sería el término que sería el siguiente, que sería 9.5, y a ese le voy a restar la diferencia para encontrar el A subíndice 2. Y al A subíndice 1 lo encontraría con el A subíndice 2 restándole la diferencia. Y acabo de encontrar las 3 incógnitas que me pedían: A subíndice 1, A subíndice 2 y A subíndice 3. Es manipular las fórmulas de tal manera que a través de despejes yo pueda encontrar los elementos que estoy buscando. Ahora, de este mismo problema nos piden calcular el 50º término. Aquí yo les recomiendo que repasen de su aritmética los números ordinales. 50º término es el término número 50. Me están pidiendo el A subíndice 50, ya sabiendo que la diferencia es 3.5, y el A subíndice 1, que lo acabo de sacar de aquí, es 2.5. Trabajo con mi fórmula de el enésimo término. ¿Qué término? El A subíndice 50. Sustituyo mis datos, primero hago la resta, luego la multiplicación y termino por la suma. Primero se hace paréntesis, luego producto y al último suma. Y acabo de encontrar que el A subíndice 50, el término que ocupa la posición 50 de esta
progresión aritmética se llama 174. Ahora, otro ejemplo más, otro ejercicio es encuentre el término 24, o sea, el número 24. Entonces, de esta progresión, en esta progresión nada más me están dando 2 elementos, ¿sí? Bueno, no hay ningún problema. Yo puedo sacar la diferencia. ¿Cómo sale la diferencia? Es al de adelante le resto el de atrás. La diferencia es a subíndice n menos a subíndice n menos 1. En este caso sería el término 2 menos el término 1. 4 menos 10, cuidado, la diferencia ahora es un número negativo. Y teniendo ya la diferencia con la fórmula para el enésimo término, yo podría sustituir para encontrar el a subíndice 24 con mi a subíndice 1, que lo tengo desde el principio, que se llama 10, sumándole el 24, que es la posición del número que quiero encontrar, restándole un 1 multiplicado por la diferencia. Cuando yo hago esta resta es un 23, pero cuando multiplico por la diferencia que es negativa, no va a ser una suma, va a ser una resta. Por lo tanto, el término 24 sería igual a menos 128. Recordemos su álgebra elemental, que dos números con signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. El siguiente problema nos invita a obtener el valor de x en una progresión en donde tengo menos 3, x y 15. Pues ahora me piden un término intermedio. Entonces, yo sé que del menos 3 a la x hay una diferencia. Sé que de del menos 3 al 15 hay dos diferencias. Entonces, ¿cómo llego al 15? Al 15 llego con el a subíndice 1 más dos diferencias. Recuerden que si yo sumo el subíndice de este, que es un 1 más 2, llego al tercer término. Por lo tanto, despejo y este elemento todavía lo tengo que dividir entre 2 porque son dos diferencias. Entonces, mi diferencia sería 9. Y teniendo la diferencia, yo puedo encontrar este número x. ¿Por qué? Porque la x es el anterior, ¿sí?, más la diferencia. ¿Cómo llego a este? Pues utilizando el a subíndice 1 y sumándole esta diferencia. Ahora entonces acabo de encontrar que esta x se llama 6. De tal manera que entonces, ¿cómo quedaría la progresión? Sería menos 3, 6 y 15. ¿De acuerdo? Ahora, otro problema, todos con diferentes características, dice la diferencia entre los términos décimo y 25 en una progresión aritmética es 45. Además, el cuarto término es un menos 10. ¿Cómo obtenemos los tres primeros términos? Me piden A1, A2, A3 y me están dando como dato el A subíndice 4. Y además me están dando estos dos elementos. El A subíndice, me están diciendo que la diferencia entre el A subíndice 10 y el A subíndice 25 es 45. Entonces, esto yo ¿cómo lo puedo interpretar? Pues que para llegar al 25, al A subíndice 25, voy a ocupar el término 10 y le voy a sumar 15 diferencias. Recordemos la clave que les he estado dando. Si yo quiero llegar a este subíndice, es este elemento junto con este, sumados, me tienen que dar este subíndice 25. Si yo voy a despejar ahora la D, ¿para qué? Para encontrar justo la diferencia de uno a otro, no del décimo al 25. Entonces, me traigo este término restando y ¿qué ubico? Ya sé que esta diferencia entre el 25 y el 10 son 45. Lo sustituyo aquí y este 15 que me queda multiplicando pasa dividiendo. Acabo de encontrar que la diferencia término a término se llama 3. Y entonces, por lo tanto, yo ya me puedo ir ¿a qué? A encontrar los diferentes términos.
¿Cómo puedo llegar a el término A subíndice 1? Bueno, vamos a empezar por aquí. Voy a partir del A subíndice 4. Del A subíndice 4, yo lo puedo tomar como referencia para irme al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. Si el A subíndice 4 es A3 más una diferencia, yo puedo encontrar entonces el A subíndice 3 mandando para acá la diferencia con signo menos. El A subíndice 3 entonces sería lo que vale el 4 menos la diferencia. Lo que vale el 4 es menos 10 menos el 3 de la diferencia. Ya tengo el A subíndice 3. Y ahí puedo irme entonces al A subíndice 2, que sería el A3 menos la diferencia. Y al hacer esto encuentro que mi A subíndice 2 se llama menos 16. Ahora, para saber el A subíndice 1 sería al que sigue, que es el A2, le resto la diferencia. Me apoyo en el A subíndice 2, que es menos 16, le resto el menos 3 y tengo el menos 19. Por lo tanto, los tres primeros términos ya ubicados en la progresión sería menos 19, menos 16, menos 3 y anexo el cuarto que sería un menos 10 y le podríamos poner ahí puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Ahora, otra forma de encontrar también el A subíndice 1 sería a partir del A subíndice 4 le quitaría 3 diferencias. Y si ustedes ubican, exactamente el A1 me da menos 19. Me puedo ir bajo este procedimiento o al A subíndice 4 quitarle 3 para encontrar el 1, quitarle 2 para encontrar el 2 o quitarle 1 para encontrar el 3. Ustedes deciden cómo trabajar. Ahora, vamos ya al último ejercicio que tenemos planteado en este grupo. Tenemos los pagos mensuales que Alicia efectúa al banco por un préstamo, forma una APA. Este ya es un problema específico de aplicación en matemáticas financieras. Si sus pagos sexto y décimo son 345 y 333 pesos respectivamente, ¿de cuánto será su 15º pago, o sea, el 15avo, a ese banco? ¿Qué datos tengo? Tengo el pago sexto, que entonces va a ser un A subíndice 6, que son 345 pesos, el A subíndice 10, que son 333, y me están pidiendo el A subíndice 15. Acuérdense que el punto de referencia son las diferencias. Entonces, vamos siempre a procurar encontrar la diferencia como primer punto de apoyo. Entonces, voy del sexto al décimo, que son los datos que me dan. ¿Cuántas diferencias hay? Aquí lo ubico muy bien. Son 4 diferencias. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el A décimo es igual a ¿quién? Al A6 más 4 diferencias. Si yo despejo la diferencia de esta formulita, entonces tengo que mi A décimo menos mi A sexto dividido entre 4, encuentro esta diferencia. ¿Sí? Esta formulita la sacamos apoyándonos en esto. ¿Sí? Y sustituyo. Entonces, mi décimo menos mi sexto dividido entre 4, acabo de encontrar que mi diferencia se llama menos 3. Una vez que tengo la diferencia, yo ya puedo encontrar mi pago quinceavo. No voy a tener el primer pago, pero sí voy a tener el punto de referencia de el pago 10 o inclusive de el pago sexto, como ustedes decidan. Si quieren trabajar para encontrar el quinceavo, yo puedo trabajar con 10 más 5 o puedo, si quiero trabajar con el de el pago sexto, sería un 6 más 9 diferencias para que me den este 15. Voy a trabajar con el pago décimo. Como ya encontré la diferencia, hago primero la multiplicación, es una resta, más por menos es menos, y acabo de encontrar entonces que mi pago 15 es ahora de 318 pesos. ¿Por qué me está saliendo menos que los anteriores? Porque las diferencias son negativas y cada vez voy a ir pagando menos. Aquí está también el razonamiento de que a partir del pago décimo yo tengo 5 diferencias para llegar al pago número 15. Bueno, pues esperemos que con estos ejercicios
les quede un poco más claro el tema de progresiones aritméticas. El siguiente video nos escuchamos. Gracias.